Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy vamos a conversar sobre cómo la situación de convulsión y violencia está perjudicando al país y de manera especial al sur peruano. Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna han sido de alguna manera, algunos más, otros menos, afectados por estas hordas violentistas. Ahora tenemos como invitado al señor Aldo Fuster, expresidente de la Cámara de Comercio de Tacna, expresidente del directorio de la Zona Franca de Tacna y actualmente gerente general de la empresa agroexportadora Evergreen Agro, que junto con muchos pequeños productores de la zona exportaron ya sus primeros embarques de la granada Wonderful a Europa. Buenas tardes, Aldo. Hola Norma, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Coméntanos cómo está viviendo Tacna estos movimientos, ¿los está afectando, no los está afectando? ¿Cómo están viviéndolo? Bueno, yo creo que desde diciembre hay una preocupación importante. Hay que partir de que Tacna es una ciudad netamente comercial, ¿no? Básicamente vive del turismo que viene del norte chileno, de Arica, Iquique, y con el agravante de que enero es el mes más importante del año para nosotros, porque normalmente es vacaciones de los estudiantes de primaria y secundaria en Chile, y además las empresas suelen dar vacaciones a todo su personal. Entonces el flujo de turistas es importantísimo, y ya en diciembre, cuando comenzaron las protestas, se resintió de alguna manera, las primeras alarmas sonaron, y en enero se han agudizado, desgraciadamente, y no solo por la situación en Tacna, porque yo creo que los medios de comunicación rebotan en Chile y se ve pues lo que está pasando en Puno, en Arequipa, en Cusco, y hay un temor natural del turista por cruzar, tiene miedo de cruzar y no regresar, ¿no? Entonces, desde el 4 de enero estamos con esta paralización que inicialmente fue en todo el Perú y estuvo muy difundida, digamos, pero aquí fue un par de días, paralizaron los comerciantes que son el gremio de importadores, digamos, que usa la zona franca, los más importantes. Ellos paralizaron al 100%, ninguno de sus centros comerciales, que son 45, abrieron sus puertas. Y el transporte público también paralizó. Con eso prácticamente la ciudad dejó de funcionar. Eso han sido 2 días, el 4 y 5 de enero. También se bloquearon carreteras, en realidad todas, se bloqueó la conexión con Chile, la conexión con Hilo y la conexión de la Panamericana que va hacia Arequipa, ¿no? O sea, la paralización fue contundente por 2 o 3 días. Después, las cosas han mejorado, las carreteras se han habilitado, la gente ya está volviendo a trabajar, pero yo creo que el daño en la parte comercial sí ya ha quedado. Hay mucho temor del turista por cruzar la frontera y eso nos hace un daño tremendo, ¿no? Y la verdad que las personas que protestan, que estoy casi seguro tienen relación con el comercio, no sé qué piensan y no se dan cuenta del daño que están generando, ¿no? Hoy día, como te explicaba, está abierta la frontera, el flujo es fluido, pero yo me estimaría decir que se ha reducido en un 80% la cantidad de turistas que llegan a Tacna, solo por el temor, no por el bloqueo, sino porque tienen miedo que mañana cierren la carretera y no puedan regresar, ¿no? Creo que Así es. ahí hay un daño importante a la parte económica de la ciudad. Sí. Aldo, coméntanos sobre Evergreen Agro. Ustedes son una empresa agroexportadora, creo que es la única de ahí de la zona, y ustedes estaban no sé si están en plena campaña de la granada Wonderful, si han tenido algún problema para sacar la fruta, ¿cómo lo han pasado? Mira, no estamos, gracias a Dios, en campaña todavía, la comenzamos los últimos días de febrero, pero definitivamente hay ventajas. Hoy en la mañana conversaba con uno de los compradores de Europa que probablemente lleve algo de la fruta nuestra y lo primero que me decía, ¿qué pasa en el Perú? Y me vas a poder mandar la fruta, ¿no? Y Tacna resulta siendo pues algo distinto, como te decía, a lo que está pasando en otras regiones. Primero, el proyecto nuestro
está en la zona de La Hierada, que es colindante con la frontera con Chile. Y como tú conoces, la zona franca también está muy cerca a la irrigación, de tal manera que con un poco de suerte creo que podríamos pasar sin mucho problema toda esta convulsión, porque la fruta está muy cerca, el proceso se hace en la zona franca y el cruce a la frontera con Chile no debería ser tan complicado. El puerto de salida es Arica y bueno, en Chile las cosas están funcionando sin problema, ¿no? Entonces, creo que eso nos da cierta ventaja competitiva respecto a otras operaciones que no quiero, digamos, decir que tenemos la suerte. Yo entiendo lo complicado que es hoy día Arequipa, Ica, y tener productos que no se puede exportar es una cosa muy difícil, pero hoy día estamos listos, la operación está lista, esperando la maduración de la fruta, y arrancamos, Dios quiere, la última semana de febrero, como te digo, saliendo por Arica, que no nos debería complicar mucho la operación. Qué bien, entonces las, digamos, las toneladas de granada que ustedes van a sacar este año van a salir por el puerto de Arica. Sí, el 100%. Este año estimamos exportar unos 35 contenedores y el 100% va a salir por Arica. Que tú sabes que Excelente. el año pasado sufrimos un poco porque no teníamos listo el packing, las operaciones las hicimos en Pampa Baja y SC Packing en Arequipa y los contenedores salieron por Lima, ¿no? Fue realmente una odisea y en costos fue una cosa sumamente complicada. Hoy ya estamos listos para la operación en Tacna y por Arica, ¿no? Claro, y esto va a mejorar los costos, seguramente los productores que trabajan con ustedes, que son asociaciones, ¿no? De pequeños productores, deben estar a la expectativa. Sí, desgraciadamente nosotros hemos tenido la mala suerte de tener la mala o la buena, no sé, habría que ver el vaso medio lleno, medio vacío. El año pasado fue el primer año de producción de granada, lo cual quiere decir que se produjo muy poco, porque los árboles estaban en etapa de crecimiento, digamos, ¿no? Ujú. Eso hizo que se exporten pocos contenedores, se exportaron 8, pero ahí nos agarró la guerra con Rusia, subieron los fletes marítimos, Rusia se cerró como mercado para la granada, la tormenta perfecta en realidad. No. Nada, la tuvimos que capear, no fue un buen año para los agricultores, no te puedo decir que no han quedado contentos, pero lo que veo como parte positiva es, tuvimos un aprendizaje por un lado, y por otro lado lo que se exportó fue muy poco, porque los árboles recién producían, ¿no? Este año sí es un año crítico, ¿no? Ya la producción está como en 50%, y ahora sí las cosas deben funcionar. Veo que los mercados están más tranquilos, el petróleo bajó, por ende los fletes están un poco más asequibles, y nosotros tenemos pues la ventaja, como te contaba al inicio, que entre el packing y el puerto hay 40 kilómetros, ¿no? Que no es común en operaciones. Arequipa no te digo, porque tiene que ir hasta el Callao. Ica igual tiene un trecho largo que caminar. Nosotros la verdad que caminamos muy poco. Y por otro lado tenemos la ventaja pues de que está a la mano el puerto, ¿no? Del packing al puerto está cerquísima y los contenedores pueden estar embarcándose pues en un día si es que las cosas caminan bien, ¿no? O sea, eso nos da cierta tranquilidad. Claro, esta articulación, Aldo, de la zona donde ustedes están produciendo, el packing que lo tienen ahí en la zona franca y el puerto, la cercanía del puerto, la verdad que es muy interesante para otros productos de agroexportación. Pero, ¿qué otros productos se pueden cultivar ahí en esas zonas? De repente, inversionistas estén interesados, porque veo que es una zona con bastante potencial. Sí, mira, la irrigación tiene un potencial enorme. Son 45.000 hectáreas. 45.000 hectáreas compite con Majes, Sigua, compite con Olmos, ¿no? Y todas se han hecho a punche de pequeños agricultores. Eso puede tener una parte positiva y una parte negativa. Hoy día también me preguntaban, ¿y por qué cree usted
no hay los bloqueos en las carreteras como lo vemos en Ica, por ejemplo. Y yo creo que la respuesta, Norma, está en que en Ica pueden haber, sin desmerecerlo ni criticarlo, ojo, habrán 15 o 20 conglomerados muy grandes, que efectivamente dan mucha mano de obra, pero son grandes extensiones de terreno que operan. ¿Qué pasa en Tacna? Estas 45.000 hectáreas las tienen 15.000 agricultores. Son Son agricultores, propietarios. son propietarios de 5 hectáreas, de 8 hectáreas, de 3 hectáreas. Entonces, ellos ya son parte del sistema y bloquearse ellos mismos no tiene lógica, ¿no? A veces allá uno dice la gran empresa, ¿no? Que, como te digo y aclaro, no es que estoy en contra de eso, solo trato de entender por qué aquí de repente las cosas no son tan críticas como en otras regiones donde hay operaciones mucho más grandes. Y eso, siguiendo con tu pregunta, da oportunidad a una serie de cosas. Nosotros, terminando naranja, vamos a hacer, perdón, terminando granada, vamos a hacer naranja. Hemos identificado 2.000 hectáreas de naranja en la irrigación y ya tenemos una asociación que está certificando Global Gap para exportar naranja a Estados Unidos. Espero que sea nuestro segundo producto de exportación este año. Ahí hay una oportunidad, ¿no? Y hay, bueno, tú sabes que Tacna es, no sé, 85% olivo. Ese es su gran fuerte. Tacna mueve la aguja del Perú. Aquí se produce casi toda la aceituna. Pero yo creo que hay oportunidades, como bien dices tú, en agroexportación de frutas. Eso no se hace aquí, ¿no? Creo que nosotros estamos innovando y siendo los primeros en este tema, y oportunidades van a haber muchas, la naranja, hemos evaluado higos, hay algo de palta, entonces hay que ir armando una canasta interesante que se puede exportar pues a cualquier región del mundo, ¿no? ¿Qué les falta? La irrigación, agua, ¿tienen ese elemento disponible? ¿Les falta infraestructura? ¿Qué falta? Yo creo que falta que el Estado invierta, ¿no? Porque en algunos foros en los que he estado, cuando hablo de las 45.000 hectáreas, me dicen, ¿y el Estado cómo ha participado en esta inversión? El Estado, Norma, no ha invertido un sol en los últimos 40 años, ¿no? Desde que se electrificó la Llerada hace 50 años, todo ha crecido por inercia, con desorden, con informalidad, todo lo que quieras, pero ha crecido y se ha invertido, porque esas 45.000 hectáreas, tú multiplícalas por un cultivo promedio, ¿cuántos millones de dólares hay invertidos hoy día ahí, ¿no? ¿Qué cosa falta? Falta un programa de titulación de tierras, por ejemplo. Yo antes de estar en el sector de agroexportación he estado en avicultura, en la misma zona. Hoy día un poco que hemos reconvertido el negocio, pero para que tengas una idea, yo he trabajado en la Llerada casi 30 años y hasta el día de hoy mis predios no pueden ser titulados. Y soy 100% formal, ni siquiera era agricultor, era avicultor, pero las trabas que pone el Estado pues son increíbles y no ha habido un programa de titulación que dé valor al terreno. Entonces, las 45.000 hectáreas, probablemente muchos te dirán, no, pero son invasores, sí, probablemente, pero el Estado no ha sabido intervenir ahí haciendo las cosas de manera ordenada. Hoy día tenemos lo que tenemos y hay que encontrarle una solución a eso, ¿no? Eso es un punto. Y el otro punto, que es un problema general, creo, en la costa, es el tema del agua. Aquí hay una explotación del acuífero muy desordenada también, algo así como lo de Ica, pero como te digo, acá ¿cuál es la diferencia? Que allá probablemente un fondo tiene 5 pozos para su operación de 2.000, 3.000 hectáreas. Imagino que tendrán licencia. Sé que muchos no tienen licencias en todos los pozos. Eso es lo que pasa aquí también. Entonces hay que ordenar también el tema hídrico o sea, a mí me decían de chico que no se podían perforar más de 120 pozos en la Llerada porque iba a colapsar el acuífero. Hoy día hay más de 1.000 y no ha colapsado el acuífero. Entonces, claramente no se hicieron bien los estudios y no se creció de la manera ordenada que debió hacerse. Hoy es un desorden total, pero el Estado tiene que entrar a ordenar, ¿no? Porque el potencial creo yo que está ahí. Claro, y siendo Tacna, como siempre dicen y mencionan, ¿no? Un área geográfica estratégica,
está en el límite, que es increíble que esté abandonado, ¿no? O sea, que porque está tan lejos, digamos, del centro de Lima, no se le haya prestado la atención debida. Sí, una visión geopolítica en frontera definitivamente el país no la tiene. Y no hay ningún apoyo para la región. Incluso tenemos normas tan arcaicas como que dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Chile, ningún inversionista extranjero puede llegar a hacer nada, ni en No la puede ciudad, invertir. no puede invertir, no solo peruanos. Entonces, eso ya nos reduce la capacidad de captar inversión privada, mientras que de Hilo o de Moquegua hacia el norte no hay ninguna limitación, ¿no? Ahí hay muchas cosas que trabajar. En la misma zona franca donde yo estuve por 4 años, en el directorio, lo primero que pedí fue, por lo menos libérenme a la zona franca de esta restricción de inversión extranjera. ¿Cómo norma puede existir una zona franca? No creo que en el mundo exista una zona franca donde no es bienvenida la inversión extranjera. Porque normalmente una zona franca es para atraer capital extranjero e invierta ahí. Pero acá es una cosa curiosa, no pueden invertir y la inversión pues local no es suficiente como para hacerla crecer. Claro, tampoco hay capital nacional, ¿no? Porque, o muy poco en todo caso. Se desalienta, ¿no? Parece que esa parte del país no fuera, digamos, rentable cuando lo que me estás contando, me estás comentando, ¿no? Sobre esas 45.000 hectáreas. Es interesantísimo. Cualquier productor, agroexportador podría interesarse ahí, ¿no? Totalmente. Y te pongo otro ejemplo. Mira, nosotros tenemos un ferrocarril que viene de la guerra con Chile y del tratado cuando Tacna vuelve al Perú. Nos entregan a nosotros un espigón que es peruano en el muelle de Arica, un patio de maniobras, la servidumbre de la línea entre el puerto de Arica y la ciudad de Tacna, para que nosotros, porque el puerto de Arica fue el puerto natural de Tacna antes de la guerra con Chile, ¿no? Que Claro. Tacna era una ciudad que no tenía pues el mar al lado. Mira, ponte a pensar, eso se ha entregado hace muchísimos años. Nosotros en Sofratanga también lo expuse mucho. Sofratanga tiene reservado un patio de maniobras para que el ferrocarril que llegue de Arica pueda entrar a la zona franca y cargar o dejar contenedores, además de todo el tráfico turístico que se podría cargar o transportar. Tú, si tienes idea, por Tacna cruzan en la frontera 2 millones de turistas al año hasta antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado, ni siquiera con una visión pues mediana, ha dicho, bueno, invirtamos en ese tren, hagamos un tren de... ¿no? Hoy día el tren transporta 50 personas, que eso no es un tren, es un bus sobre rieles. Lo que deberíamos tener es un tren de carga, de pasajeros, ¿Es de y no paseo? ¿De qué es? ¿Por qué transporta tan poco? porque en realidad es una locomotora que tiene al lado 40 asientos y nada más. No es un tren, no hay vagones, no hay Pero nada de eso, ¿no? se puede poner operativo, ¿no? Hay un estudio completo que se pagó en el gobierno del presidente Humala, se trabajó durante PPK y Vizcarra en el tema del tren, y ya estaba para valorizarse y salirse a concesionar el proyecto, pero después vino el gobierno de Castillo y bueno, ya toda la historia hasta el día de hoy, donde todo está paralizado, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ahí te doy otro ejemplo de lo olvidada que está la región teniendo potencial agroexportador. Esa fruta podría salir por ese ferrocarril Arica, pero no hay visión. Claro. Y bueno, lo que hacen empresarios como tú y el grupo que te acompaña realmente es histórico, ¿no? Ustedes creo que han puesto ahí, como se dice, la pica en Flandes y bueno, demostrar, ¿no? Que es posible. Pero sí, como tú dices, se necesita la atención del Estado hacia esa zona. Y la verdad que debería el gobierno, el Estado, agradecer que allí no estén en convulsión, porque bien podrían estar reclamando, ¿no? Pero sí, pues no está sucediendo.
Qué contradicciones, ¿no? Sí, 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 pero eso demuestra pues que tenemos una región luchadora. eh, Como te digo, el tema agrícola es un tema para analizarlo, para sacar experiencias. Grandes grupos no se han afincado en Tacna, sino muchos pequeños. Normalmente los comerciantes de los que te hablé al inicio de la entrevista, con sus excedentes de dinero que logran, invierten en terrenos en la Llerada Los Palos, ¿no? Y eso explica por qué hay tantos con extensiones pequeñas, ¿no? De 5, de 8. ¿No? No, tú pregúntame, ¿cuántos fundos de 500 hectáreas hay en la Llerada? No hay ninguno. De 300 hectáreas, no hay ninguno. El más grande que conozco tiene 250, un fondo muy antiguo de la familia Bauman, del grupo Bauman Crosby, que en Lima está con el olivar, ¿no? Que es conocido ese producto en supermercados. Y después no hay más. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es un tema de análisis, pero el potencial está, la cantidad de hectáreas está, el puerto está a un lado, hay una zona franca donde se paga, donde no se paga impuestos a 20 kilómetros. Mira, Claro. tenemos todas las herramientas, si no las sabemos aprovechar ya, pues en fin, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, mira, hay una agenda pendiente entonces de resolver. Todo está en que terminen pues estas revueltas, este movimiento de violencia y aunque sea un gobierno de transición, ¿no? Se le planteen cosas y quién sabe, con suerte pues diga, bueno, sí, ya tal proyecto, echamos a andar, el tren, la irrigación, qué sé yo, ¿no? Inversiones en el sur, ahí en Tacna. Pero bueno, tenemos que pasar por este trance, ojalá termine pronto y haya mejores noticias, ¿no? Para el sur peruano, para Tacna, que se lo merece. Bien, Aldo, si tuvieras algo más que agregar. No, mira, he contado un poco la historia de Tacna y lo dijiste tú. Ojalá que otras empresas se animen a invertir. La parte agrícola creo que tiene mucho potencial, la zona franca también. Ese binomio funciona muy bien y si le agregamos un puerto tan cerca, yo creo que hay oportunidades desperdiciadas y bienvenidos los inversionistas que se animen a llegar a Tacna. Así es. Bien, los mejores deseos para ustedes, para la empresa Evergreen Agro y en febrero ya nos darás noticias sobre esos contenedores de Granada que van para Europa. Muchas gracias, Aldo Fuster. Gracias, gracias Norma, muchas gracias.